Vamos a discutir en este segundo podcast para el módulo de ética médica otros aspectos importantes. Entonces, otro aspecto importante es la capacidad de toma de decisiones. Entonces, recuerda, siempre que un paciente esté consciente, quien toma la decisión es el paciente. Y aquí viene un punto importante y es una característica muy frecuente dentro del examen. El paciente, estando consciente, tenía 50 años, pide, legaliza y firma un documento en donde dice que nunca quiere recibir maniobras de reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Después el paciente entra en un estado de inconsciencia, tiene un accidente y podemos pensar, el paciente decidió eso estando consciente, ahora está inconsciente bajo una situación de emergencia, quien toma la decisión del consentimiento es el médico. No, esto es un caso diferente. Si el paciente estando consciente en algún momento pidió, deseó algo y ahora está inconsciente, el hecho de estar inconsciente no cambia su decisión que tomó cuando era consciente. Entonces, en este caso, así esté bajo una situación de emergencia, así quisiéramos aplicar el principio del consentimiento informado bajo decisión médica por situación de emergencia, en este caso no se hace. Se tiene que continuar con la decisión que el paciente tenía cuando era consciente. Entonces, en resumen, una decisión que un paciente toma consciente no se cambia al momento de ese paciente estar inconsciente. Otra situación, vamos a ponerlo en dos ejemplos. Una con paciente consciente, otra con paciente inconsciente. El paciente está consciente y el paciente se tiene que llevar a una cirugía altamente riesgosa. ¿Quién toma la decisión si ese paciente va o no va a cirugía? Recuerda, viene el principio de autonomía y viene el principio de capacidad de toma de decisiones. Lo tiene que tomar el paciente. Si el paciente dice no me someto a la cirugía y la esposa dice sí, se hace lo que dice el paciente. Si el paciente dice no me someto a la cirugía y sus padres dicen que sí y el paciente es mayor de edad, se hace lo que diga el paciente. Ahora, ¿cuál es el orden de decisión? El paciente está inconsciente. No hay un documento o una referencia legal que diga qué decisión se tomaba directamente del paciente. ¿Quién toma la decisión? ¿Los padres? ¿Los hijos? ¿Los hermanos? Pregunta superfija de examen. El primero en la línea de tomar decisión cuando el paciente no la puede tomar es la esposa o el esposo. Pregunta de examen. Si no tiene esposa o esposo porque se murió, siguen los hijos. Si no, siguen los padres o si no, siguen los hermanos. Entonces, ¿cuál es la línea de decisión cuando la decisión no está en manos del paciente? Primero, esposa o esposo. Segundo, hijos. Tercero, padres. Cuarto, hermanos. Ahora hablemos de seis situaciones especiales para efectos del examen. Primero, el paciente no tiene adherencia al tratamiento. El paciente es diabético, es insulinodependiente y el paciente no se quiere poner la insulina. Entonces, primero haga como una sugerencia al paciente. Recuerda, nunca tienes que entrar en peleas con el paciente. Haz una sugerencia bajo el posicionamiento como médico de entenderlo por qué no la usa. Si es necesario, refiere a otro médico. Probablemente no estamos en la capacidad de hacerle entender a ese paciente sin coartarle la autonomía de que es necesario el uso de la insulina. Segunda situación, el paciente se quiere hacer algún tratamiento innecesario. Recuerda, siempre primero ponte en la posición de entender por qué el paciente quiere hacer eso. Porque el paciente no está adherente al tratamiento, porque el paciente no está haciendo lo que le sugieres, en este caso, porque el paciente se quiere hacer ese procedimiento innecesario. En estos casos no refiera, porque no se va a ver bien tomado por el paciente. Entonces,
En el primer caso, que es no adherencia, si ves necesario, refiérelo. En este segundo caso, que es que el paciente se quiere hacer algo innecesario, evita la referencia a otro médico. Entiéndelo, evita la referencia, pero siempre evitando hacer en el paciente lo innecesario, porque tienes que ir hacia el principio de beneficencia y no maleficencia. Punto importante. Tercer situación, paciente con cáncer y viene los familiares y te dicen, por favor, no le diga al paciente porque esto lo va a poner mal. Entonces, en esta situación, siempre hay que empezar a entender o hay que partir del hecho de que el paciente es el primero que tiene el derecho a saber lo que pasa. Pero, pregunta de examen, si tú evalúas y ves de que que hay un riesgo de que el paciente se va a autoflagelar, se va a hacer algún daño, va a haber algún evento que incluso puede llevar a la muerte, en ese caso tienes el derecho de sostener, digámoslo entre comillas, la verdad del diagnóstico. Puedes sostener el diagnóstico, puedes evitar decírselo. Siguiente situación. Un paciente tiene mal pronóstico, ¿sí? Y la familia te dice que por favor no le digas. Recuerda, el paciente siempre tiene el derecho a saberlo. Siguiente situación. Un paciente te pide el suicidio. Pides que lo asista en un suicidio. Porque el paciente tiene un cáncer, múltiples dolores, no aguanta más y pide que le pongas algún mecanismo de eutanasia. Esto abrumadoramente en todos los estados está bajo la misma premisa. Te tienes que negar. Puedes ayudarlo a que sienta menos dolor, proporcionarle terapias que le lleven una vida un poco más tranquila, sí, pero puedes negarte a asistirlo en el suicidio. Un paciente que se intenta suicidar, es la última situación, un paciente que se intenta suicidar. Entonces, recuerda, está el principio de autonomía, pero también está el principio de beneficencia y no maleficencia. Paciente se intenta suicidar, paciente psiquiátrico, y el paciente te dice yo no me quiero hospitalizar, aún en contra de la autonomía del paciente, por el principio de beneficencia, tienes que hospitalizarlo, paciente psiquiátrico con intento suicida, así el paciente pida que no lo hospitalices. De esta forma, doctores, hemos terminado este segundo podcast respecto a los aspectos importantes de ética médica.